Cordial saludo, mi nombre es Kevin David Doria Julio, estudiante de Ciencias Jurídicas y Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso hablaremos de la historia de Colombia desde 1991 hasta la actualidad, hablando de temas esenciales como el tema político, social y económico. Hablaremos primero de cuando Colombia entró en el siglo XXI, llevaba a cuestas una historia marcada por la violencia y la desigualdad y la búsqueda constante de un camino hacia la paz, pero también venía con nuevas esperanzas. Todo comenzó años atrás cuando miles de jóvenes en movimientos de la séptima papeleta impulsaron un cambio profundo, la creación de una nueva constitución. Así nació la Constitución Política de 1991, un documento que reconfiguró al país con más derechos, pluralismo y participación ciudadana. Sin embargo, la realidad no tardó en exigir respuesta. A finales de los años 90, Colombia enfrentaba uno de los momentos más complejos de su historia: expansión de grupos armados, narcotráfico, secuestros masivos y crisis económica. Como respuesta surge el Plan Colombia, una estrategia conjunta con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad. Con estos elementos, una nueva constitución, un estado en crisis y un plan militar ambicioso, Colombia se alista para recibir el siglo XXI. Transformaciones políticas. Hablaremos ahora de las transformaciones políticas que se realizaron desde el 91 hasta la actualidad. La seguridad democrática. Iniciemos por ahí. En 2002 el país eligió un gobierno que prometió recuperar el control territorial, la Policía de Seguridad Democrática. Con esta estrategia el Estado reforzó la presencia militar en zonas que habían sido dominadas por grupos armados, disminuyeron los secuestros, muchas carreteras se reabrieron y la movilidad mejoró. Pero también surgieron controversias relacionadas con la violación a los derechos humanos y con la aparición de los mal llamados falsos positivos. Fueron los asesinatos extrajudiciales que realizó el Ejército Nacional de Colombia en esta época, asesinando a jóvenes campesinos para pasarlos por bajas en combate, lo que desencadenó hoy que en Colombia se hablara de cerca de 6.400 falsos positivos, los cuales hoy aún en Colombia el grupo Mapapu, que son las madres que aún siguen buscando a sus hijos, que aún no saben de sus paraderos y que quieren y anhelan poderle dar un último adiós a sus hijos por medio de por lo menos saber dónde están. Esa fue una de las tristes realidades que nos dejó esta época, que fueron los mal llamados falsos positivos. La reelección presidencial. Mire, hablaremos de la reelección presidencial porque es un tema también bastante importante. En 2004 el panorama político cambió aún más. Se aprobó la reelección inmediata. Por primera vez en la historia reciente, un presidente podría aspirar a un segundo mandato consecutivo. Esto generó debates intensos sobre el equilibrio de poderes, independencia institucional y concentración de autoridad. Aquí nacen los nuevos partidos y los nuevos movimientos. El sistema político también vivió transformaciones importantes. Surgieron movimientos ciudadanos ambientales y de izquierda. Aparecieron figuras alternativas que cuestionaban los modelos tradicionales y se fortalecieron partidos regionales y expresiones locales. Avanzamos hasta 2016. En este caso hablaremos del proceso de paz que se realizó con las guerrillas de la FARC. En 2012 inició un diálogo histórico entre el gobierno y las FARC. 4 años después se firmó el acuerdo de paz de 2016, que buscó terminar con más de 5 décadas de conflicto. El plebiscito para refrendarlo fue derrotado por un estrecho
por una estrecha margen, lo que abrió un debate profundo sobre la polarización, memoria y reconciliación. Aún así, el acuerdo se implementó mediante el Congreso y transformó el panorama político al convertir a la FARC en un partido legal e iniciar procesos de reparación. Mire, en Colombia el acuerdo de paz fue bastante importante, pero hoy vemos que ese proceso de paz ha tenido muchos vacíos porque aún el país no ha avanzado en temas de reparación. Sí ha avanzado, pero hoy por hoy los territorios apartados que vivieron esta fase de la violencia en Colombia sigue no avanzado por el tema de la polarización, el abandono del Estado a estos municipios, a estos territorios marginados, que hoy por hoy aún se ven bastante compleja la llegada de oportunidades para ellos. Y argumentando que hoy por hoy estamos en un gobierno que desde el principio su idea ha sido construir territorio, pero desde los propios territorios, no desde la capital. Metiéndose a los rincones del país donde el Estado jamás había llegado. Hablaremos de las movilizaciones ciudadanas del siglo XXI. En 2019, 2020 y 2021 las calles del país volvieron a llenarse en manifestaciones. Jóvenes, estudiantes, comunidades afro, indígenas y mujeres trabajadores salieron a exigir reformas, mejores condiciones, acceso a oportunidades y transparencia. Estas movilizaciones mostraron una ciudad más activa, conectada y dispuesta a participar en la construcción del país. Aquí fue donde se realizaron las marchas de la primera línea. Esto fue en gran parte realizando un análisis, lo que permitió que se corrigieran muchas de las falencias que estaba viviendo el país en materia de oportunidades e igualdad de condiciones. Y creo que avanzamos, y puedo decir que avanzamos bastante en estos temas. Ahora, las transformaciones económicas, apertura y globalización. Desde los años 90 Colombia venía abriendo su economía al mundo. En el siglo XXI esta apertura se profundizó con los tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y entre otros. Esto fortaleció sectores exportadores como flores, café, banano, pero también generó desafíos para los productores nacionales que compitieron con mercancías más baratas. La dependencia de los commodities. Durante varios años el crecimiento económico dependió fuertemente del petróleo, el carbón y la minería. Esto permitió recaudar recursos importantes, pero también dejó al país vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Ahora, mire, hablaremos también de un caso bastante importante, que es la pandemia del COVID-19 en el país. En el 2020 llegó la pandemia, se paraliza el transporte, se cierran empresas y miles de personas pierden su empleo y la educación pasa a ser virtual. Por cierto, una modalidad que actualmente se sigue utilizando. Ahora las universidades ofrecen carreras virtuales, ahora hay trabajo, usted también trabaja de forma virtual. Entonces es bastante importante en cuanto a que la sociedad o el país haya optado por la dinámica virtual, también es de suma importancia. La economía colombiana sufrió una de las peores caídas en décadas y la pobreza aumentó. Sin embargo, el país impulsó programas de apoyo social y reactivación económica que permitieron una recuperación progresiva de las empresas, del tema de educación, entendiendo que la pandemia fue bastante difícil para todo el país, pero que se buscaron alternativas para tratar de recuperar un poco o recuperarnos un poco de las afectaciones que nos dejó la pandemia del COVID. Las transformaciones sociales, movimientos sociales. En el siglo XXI, la voz de los movimientos sociales se hizo más fuerte. El movimiento estudiantil exigió educación accesible y de calidad, algo
que hoy por hoy se ha visto mucho el avance con los temas de matrícula de gratuidad en las universidades públicas. Las mujeres reclamaron igualdad y justicia. Los pueblos indígenas y afrodescendientes defendieron sus territorios. Los campesinos marcharon por la reforma rural y las políticas más equitativas. Diversidad e inclusión. Colombia avanzó hacia un país más plural y diverso. La Constitución del 91 reconoció a las comunidades étnicas y a la población LGBTIQ+, y el siglo XXI estas luchas se consolidaron en leyes, sentencias y transformaciones culturales. Impactos de la pandemia. La pandemia también dejó aprendizajes sociales. Ahora, ejemplo, mayor uso de tecnología, cambios en la educación, solidaridad comunitaria y nuevos desafíos en salud mental y bienestar. Vamos a terminar con una reflexión con todo lo que hemos hablado. Es importante este punto. Pero ¿cómo ha impactado todos estos procesos en mi territorio? En mi comunidad se sienten los efectos de las políticas nacionales. La seguridad mejoró en algunos sectores, pero persisten retos locales. Las oportunidades económicas están condicionadas por la apertura y por los cambios productivos. La presencia estatal aumentó en temas de educación, salud, aunque aún falta demasiada inversión. Los movimientos sociales han inspirado a los jóvenes a participar más y a exigir mejores condiciones. Comprender la historia de Colombia en el siglo XXI es entender cómo el país ha cambiado y cómo esos cambios moldean nuestra vida cotidiana. Somos parte de esta historia y también responsables de lo que viene. El siglo XXI todavía se está escribiendo y nosotros somos quienes debemos decir qué tipo de país queremos construir. Ahí es donde entra la parte importante de qué está haciendo o qué vamos a hacer nosotros como jóvenes, como juventud, para cambiar ciertas problemáticas, para cambiar ciertos modelos y estilos que se han venido implementando en el país, pero que siguen teniendo vacíos. Porque ante la Constitución todos hemos sido y todos somos iguales, pero hoy por hoy se ve que las leyes en Colombia están funcionando para unos sectores y para otros no, lo que no debería ser así. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de los consejos de juventudes, elecciones que se realizaron actualmente el 19 de octubre, fue un avance bastante importante porque se vio que la juventud quiere participar en temas políticos para intentar cambiar parte de sus territorios, para visibilizar nuevamente sus ideas, y eso es bastante importante. Hasta aquí termina mi historia contada sobre Colombia y sobre sus avances, sobre sus falencias que tiene aún y sobre lo que debe mejorar. Gracias.